Solo quiero ver mi saldo. La voz era baja pero firme, sin tartamudeo, sin miedo. Toda la sala apartó la mirada al instante, como si aquella frase estuviera prohibida allí. El niño, de apenas 10 años, con unas sencillas zapatillas, una camiseta de segunda mano y el pelo algo despeinado, estaba de pie ante un mostrador de cristal en la zona VIP del edificio financiero más caro de la ciudad, mientras decenas de adultos reían como si acabaran de oír el chiste del año. Ni siquiera parpadeó. Repitió mirando ahora directamente al entrenador. «Señor, solo quiero consultar mi saldo. Aquí están mi contraseña y mi identificación. Antes de continuar con la historia, comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo y suscríbete al canal». De vuelta otra vez. Al otro lado del mostrador, el gerente, un hombre alto con el pelo engominado y una sonrisa forzada, dejó caer la mandíbula lentamente. Miró al chico de arriba abajo, como si viera a alguien perdido, sin saber dónde estaba. «¿Tú?», preguntó frunciendo el ceño. «¿Quieres ver el saldo? ¿De qué cuenta, muchacho? ¿De la cuenta de ahorros de la escuela? ¿De la alcancía? ¿De las monedas sueltas?». Algunas personas a nuestro alrededor ya habían empezado a reír. Una risa maliciosa. La risa de quienes creen que el dinero define el valor de una persona. Un hombre con traje gris, sosteniendo una copa de champán caro, le susurró a la mujer que estaba a su lado: «Debe de ser hijo de una limpiadora. Se aprovechó de algún resquicio legal y entró aquí creyéndose importante». Más risas. Pero el niño no se inmutó. Simplemente extendió la mano, una mano pequeña pero firme, sosteniendo una carpeta transparente que contenía un número de cuenta, un documento original y una autorización de acceso. «Esta es la cuenta. Mi abuelo la abrió cuando yo nací. Falleció la semana pasada. Mi madre dice que ahora está a mi nombre». La palabra «fallecido» hizo que el ambiente fuera un poco menos ruidoso, pero la arrogancia seguía dominando el aire. El gerente se cruzó de brazos riendo burlonamente. «Chico, esta es una zona exclusiva. Las cuentas normales están abajo. Solo se alojan aquí inversores de alto perfil, clientes que mueven millones, no chavales que todavía juegan a videojuegos». El niño respiró hondo, miró con calma al gerente y respondió: «Sé cuál es mi situación y no quiero arriesgarme. Solo quiero consultar mi saldo». La mujer que estaba al lado del hombre que bebía champán le dio un ligero golpecito en el brazo a su marido, reprimiendo la risa. «Cariño, graba esto, se va a hacer viral». Mientras tanto, el guardia de seguridad comenzó a caminar hacia el niño, dispuesto a llevárselo como si fuera un intruso. Pero el chico no retrocedió ni un solo paso. Colocó la carpeta con cuidado sobre el mostrador, como si se tratara de algo sagrado, y añadió: «Le prometí a mi abuelo que vendría aquí en cuanto falleciera. Lo siento, pero no me iré sin cumplir su deseo». Las risas colectivas se apagaron durante 2 segundos, solo 2, hasta que alguien al fondo gritó: «Muéstranoslo, millonario. ¿Cuál es tu apellido, heredero?». El niño alzó la barbilla con calma, sin agresividad, y respondió con claridad: «Mi nombre es David, David Antúnez». Ese apellido sencillo y común provocó aún más burlas. «¿Antúnez?», repitió el gerente riendo. «Nunca he oído hablar de él. Aquí solo se permiten apellidos de revistas, chico, no de listas de asistencia escolar». Todos rieron de nuevo, excepto el niño. Estaba de luto, pero nadie allí lo sabía. Estaba cansado, pero nadie allí lo notó. Estaba cumpliendo una promesa, pero nadie allí la respetó. «Señor, ¿podría simplemente introducir este número en el sistema? Es todo lo que necesito». El gerente esbozó una sonrisa torcida. «Vale, ya que insistes tanto, voy a comprobarlo. Apuesto a que hay una bonificación para niños». El público improvisado estalló en carcajadas, pero mientras el gerente tecleaba en el ordenador, algo empezó a suceder. El gerente se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, y la sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera existido. Intentó teclear de nuevo, otra vez y otra vez. Su mano comenzó a temblar, y, por primera vez desde que el chico puso un pie en ese lugar, nadie se reía. El gerente tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo se le escapaba el aire. «Muchacho, ¿quién era exactamente tu abuelo?». El chico simplemente respondió, mirándolo a los ojos: «El único que nunca se rió de mí». El gerente parpadeó varias veces, como si el monitor mostrara algo imposible. Llegó incluso a golpear el ratón con la mano, desconectar y volver a conectar el teclado.
e incluso empujó la silla hacia atrás un poco, con el rostro completamente pálido. Los invitados, al percatarse del cambio repentino, comenzaron a acercarse. «¿Qué ocurre?», preguntó el vendedor de champán. «¿Cuánto tiene, por cierto?» «Debe tener unos 100 reales y un vale regalo», susurró alguien, intentando provocar más risas. Pero no provocó ninguna risa, porque algo andaba mal, algo extraño, algo mucho más grande de lo que nadie allí podría haber imaginado. El gerente se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura. «Necesito confirmar un detalle en el sistema interno, ¿de acuerdo?». Un segundo, el niño simplemente observaba con calma, con una postura que nadie esperaría de un niño de 10 años. «De acuerdo», respondió. «Esperaré». El gerente se levantó de un salto de su silla, se dirigió a una puerta lateral y desapareció dentro. Antes de entrar, llamó a un empleado en un susurro. «Ven conmigo. Ahora, tienes que ver esto». Y la puerta se cerró. De nuevo silencio. David permaneció inmóvil, con la mano aún sobre la carpeta transparente. Sus ojos estaban húmedos, no por miedo, sino por el recuerdo. Se susurró a sí mismo. «Abuelo, estoy haciendo lo que me pediste. No me dejes solo en esto, ¿de acuerdo?». Pero nadie escuchó. Ahora, sin nadie que humillara al chico, la gente simplemente sentía curiosidad. Una señora se acercó y preguntó con cautela. «Hijo mío, ¿por qué quisiste venir solo? ¿Sabe tu madre que estás aquí?». El chico negó con la cabeza, sin sentir culpa. «Mi madre no sabe que he venido hoy. Quería esperar, pero le prometí a mi abuelo que vendría en cuanto él». Su voz flaqueó, cuando cerrara los ojos al cielo. La señora se emocionó. Algunas personas se sintieron incómodas. Continuó. «No vine a buscar dinero, solo quería ver el saldo, porque mi abuelo decía que el dinero cuenta una historia, y que solo la entendería cuando la viera con mis propios ojos». Este pasaje impactaba la conciencia de todo aquel que lo escuchaba como una piedra. Mientras tanto, dentro de la sala privada, el gerente hablaba rápidamente y casi sin aliento con un hombre mayor, que parecía ser el superintendente de la agencia. «Miren esto», exclamó el gerente, temblando y girando el monitor. «Es imposible. Esto tiene que ser un error del sistema». «No hay ningún error», respondió el superintendente tras comprobarlo 3 veces. «Esta cuenta ha estado sellada durante 10 años por orden judicial, y solo se podía acceder a ella cuando el menor presentó los documentos en persona». Los dos se miraron asustados. «¿Y el precio?», preguntó el gerente sudando. «¿Es correcto?». El superintendente respondió con una voz baja casi increíble. «Esta no es una cuenta corriente, es una cuenta de activos privados, activos, fondos internacionales, propiedades en depósito. Esto no es un saldo bancario». «Entonces, así que este chico podría ser el legítimo heredero de una enorme fortuna». El gerente cerró los ojos, avergonzado de lo que había dicho antes. Afuera, el silencio continuó, hasta que uno de los invitados preguntó: «Oye, chico, ¿sabes cuánto dinero hay en esta cuenta?». El niño respiró hondo. No sonrió. Sus ojos no se iluminaron. No mostró avaricia. «No», dijo. «Solo sé lo que me dijo mi abuelo anoche antes de irse a dormir. Cuando el dinero abunda, el corazón debe ser aún más grande». Algunos bajaron la mirada, avergonzados sin saber por qué. Poco después la puerta se abrió de golpe. El gerente reapareció, ahora completamente diferente. Semblante serio, tono respetuoso y ya no arrogante. «David, por favor, ¿me acompañarías a la sala privada?». «¿Una habitación privada?», repitió alguien incrédulo. «¿Para un niño?». Pero el gerente respondió, mirando fijamente a todos: «Nadie aquí tiene derecho a reírse de este chico. Y créanme, ninguno de ustedes tiene lo que él tiene. El clima ha cambiado». David apretó el maletín con más fuerza. No movió los pies inmediatamente. «Mamá, ¿puede entrar conmigo?». El gerente sonrió, sin ironía. «Claro, ¿dónde está?». David bajó la cabeza. «Ella está trabajando ahora. No pudo venir, pero yo vine porque lo prometí». El superintendente apareció detrás del gerente con una expresión seria y respetuosa. «Así que, mientras tu madre está fuera, estaremos aquí a tu lado, porque hoy, David, el mundo necesita tratarte como tu abuelo quería». El niño respiró hondo, y por primera vez desde que entró, parecía a punto de llorar, no de tristeza, sino de alivio. «De acuerdo, estoy listo», y se marchó. La puerta de cristal de la habitación se cerró tras él.
y nadie allí lo sabía, que ese niño no iba a ver simplemente un número. La sala privada era pequeña, con una mesa de madera clara, 2 sillas, una lámpara encendida y un monitor conectado a la centralita interna del banco. No había lujos, pero sí silencio. El gerente cerró la puerta con cuidado, a diferencia de cómo había entrado minutos antes. No quería que nadie de afuera escuchara nada, ni ruido, ni respiración, ni emoción. El superintendente señaló la silla. David, puedes sentarte aquí. No tengas miedo. Nada te hará daño. El chico se sentó despacio, con los pies colgando porque no llegaban al suelo. Dejó la carpeta transparente sobre la mesa como si depositara un tesoro, el único objeto que conservaba de la persona en quien más confiaba. Dentro de esta carpeta, dijo el superintendente con calma, están los documentos del hombre que te amó mucho, y hoy ha llegado el día de cumplir su deseo. David tragó saliva con dificultad, conteniendo la respiración durante unos segundos. ¿Conociste a mi abuelo?, preguntó con esperanza en los ojos. El superintendente vaciló un instante y respondió con suavidad. No personalmente, pero conozco su historia, y sé que no dejó nada de esto al azar. David bajó la mirada. Su abuelo era su héroe, su refugio, su mejor amigo. No tenía una mansión, un coche lujoso ni un reloj caro, pero tenía su palabra, su honor y una mirada que lo reconfortaba. ¿Podemos abrir la carpeta?, preguntó el gerente, solicitando permiso. David asintió. El gerente abrió la puerta con cuidado y sacó 3 artículos. Una hoja de papel oficial doblada 3 veces, una carta escrita a mano, una pequeña llave dorada. Cuando David vio la carta, sintió un profundo dolor en el corazón. Era la letra de su abuelo. La reconocería incluso con los ojos cerrados. Era la misma letra que aparecía en las notas dentro del armario, en la oración pegada en el refrigerador y en el poema sobre la esperanza que guardaba debajo de la almohada. «Puedes leerlo si quieres», dijo el superintendente. David alzó la carta con ambas manos, respiró hondo y comenzó lentamente. «Mi adorado nieto, si estás leyendo esto, es porque ya he partido. No llores. Te prometí estar contigo hasta el último día de mi vida, y cumplí mi promesa. Ahora necesito que cumplas lo que te pedí. Nunca te avergüences de quién eres. El mundo intenta medir el valor con dinero. Yo medí el tuyo con carácter. Si tu dinero es grande, que tu corazón sea aún más grande». A David se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó de leer. No naciste para ser humillado. No naciste para esconderte. Naciste para decidir tu propio camino. Dejé algo para garantizarlo, pero el verdadero valor no está en la cantidad. La carta temblaba en las manos del niño. El superintendente esperó, y luego dijo amablemente, «David, ahora necesitamos acceder al sistema, ¿de acuerdo?». El chico simplemente asintió. El gerente introdujo el número de cuenta, el código de acceso y la autorización legal. Luego tecleó el nombre completo de su abuelo, y entonces confirmó la autorización, incluyendo también el certificado de nacimiento de David. La pantalla se cargó. Inicialmente, solo aparecían archivos. Luego, diversos códigos de activos, fondos y fechas de transacción. Finalmente, apareció la última línea: saldo total, disponible tras la entrega por parte del heredero. Apareció una barra gris, pero el número seguía oculto, a la espera de una orden final. El gerente respiró hondo, sujetando el ratón. «Antes de revelártelo, David, necesito hacerte una pregunta importante». El niño se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Preguntar: «¿Entiendes que cada decisión que tomes a partir de ahora podría cambiar tu vida para siempre?» David vaciló un poco, pero respondió con firmeza: «Lo entiendo. Mi abuelo me preparó para esto». El superintendente observó al niño y añadió: «Solo queda un último paso. Necesitamos confirmar verbalmente que realmente desea consultar su saldo ahora, sin la presencia de un familiar adulto. ¿Está seguro?». David miró sus propias manos, miró la carta y miró la llave dorada. Sabía que si no preguntaba ahora, tal vez nunca volvería a tener el valor. Entonces, él respondió: «Quiero ver». El gerente hizo clic. La pantalla comenzó a revelarse lentamente. En primer lugar, surgieron 2 palabras: patrimonio consolidado. Entonces comenzó a cargarse una secuencia de dígitos, una gran cantidad,
mayor de la que nadie en la sala había imaginado. Pero antes de que aparezca la cantidad total, el sistema parpadeó. Todo se congeló por un segundo. Todos contuvieron la respiración. David no parpadeó. Y cuando finalmente empezó a surgir la cifra, alguien golpeó la puerta con fuerza y una voz gritó desde fuera: «¡Ábrelo ahora! Necesito hablar con él». Los ojos del superintendente se abrieron de par en par. «¿Quién está ahí?». La voz respondió desesperada, casi llorando: «Soy su madre. No dejes que lo vea solo». La puerta casi se desprendió de sus goznes cuando la madre de David llamó por segunda vez: «Abraham, por favor». Su voz temblaba como si hubiera corrido kilómetros. El superintendente respiró hondo, hizo una señal al gerente y abrió la puerta con cuidado. María, la madre de David, entró corriendo, sin aliento, con lágrimas que le recorrían el rostro y el delantal aún atado a la cintura, como si hubiera dejado su trabajo a medias. Su cabello recogido a toda prisa delataba que ni siquiera había tenido tiempo de arreglarse. «David», corrió hacia el niño y lo abrazó tan fuerte que parecía como si hubiera encontrado a alguien que había estado desaparecido durante años. David se quedó sin palabras. No entendía por qué mi madre estaba tan desesperada. «Mamá, ¿qué pasó?». «Estoy bien». Ella lo sujetó por los hombros, mirándolo a los ojos como si buscara alguna herida invisible. Tú no pudiste verlo por ti mismo, no lo entiendes». El superintendente intentó intervenir con calma. «Señora María, su hijo está a salvo. Simplemente estamos siguiendo el protocolo. Tiene plenos derechos sobre la herencia que dejó su abuelo». «Lo sé», interrumpió con la voz quebrada. «Sé lo que su padre dejó atrás, pero tú no sabes el resto. No sabes el peso que eso conlleva». David frunció el ceño. «Mamá, me estás asustando». María se frotó los ojos, intentando recomponerse. Nunca pareció débil. Ella nunca lloró. Ella siempre lo resolvía todo por sí misma. Pero en ese momento fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se sentó, respiró hondo y dijo: «Antes de que veas esa cifra, necesitas saber algo que he guardado para mí durante 10 años. Algo que, si pudiera volver atrás en el tiempo, te habría contado antes». El superintendente mantuvo la distancia. Por respeto, David estaba confundido, inquieto. «Mamá, ¿qué tiene de grave?». María miró la carta de su abuelo que estaba sobre la mesa, la misma carta que ella le había prohibido al niño abrir antes de la hora señalada, la misma carta que ella misma no tuvo el valor de leer completa. Con manos temblorosas, habló lentamente: «David, tu abuelo no solo dejó dinero». Los ojos del niño se abrieron de par en par. «¿Cómo esto?». María respiró hondo, intentando armarse de valor. «Dejó tras de sí una responsabilidad, un peligro también. Y yo intenté protegerte de eso durante toda tu vida». David se perdió aún más. «¿Peligro? ¿De qué?». María tragó saliva con dificultad. «Hijo, la razón por la que creciste sin padre tiene que ver con este dinero». Silencio absoluto. Ni siquiera el aire acondicionado hacía ruido. El superintendente se apoyó lentamente en la mesa. «Señora, esto es serio. Necesita explicarse». María se pasó la mano por el pecho, como intentando contener el corazón. El padre de David no se fue por voluntad propia. Él desapareció después de descubrir lo que su padre, el abuelo de David, realmente tenía. David perdió el color. «¿Desapareció? ¿Cómo?». María vaciló y respondió: «Descubrió que la fortuna que le había dejado su abuelo no era tan sencilla como parecía. Había gente que la quería, gente que no podía aceptar que su abuelo le dejara todo a su nieto». El superintendente se desplomó en su silla. «¿Estás diciendo que esto no es solo una herencia? Es algo más que eso», afirmó. «Es un ajuste de cuentas que nunca terminó». David cerró lentamente la mano sobre la carta. Siempre pensó que su padre se había marchado, quienes no habían podido soportar la pobreza, que había renunciado a su familia. Ahora descubría que las cosas eran bastante diferentes. «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Finalmente las lágrimas cayeron. «Porque quería que tuvieras una infancia, hijo. Eso es todo. No quería que vivieras mirando por encima del hombro como lo hizo tu padre». El superintendente intercambió una mirada preocupada con el gerente. «Señora María, ¿esto implica algún riesgo para usted?». Ella asintió. «Si la suma es tan grande como me imagino, sí».
Algo implica. Y no quiero que mi hijo se entere solo. David miró la pantalla del ordenador, que estaba medio cargada. La cifra gigantesca aún no se había revelado por completo. Parecía un monstruo dormido, a punto de despertar. Respiró hondo. Mamá, tengo que verlo. El abuelo me lo dejó. Confiaba en mí. No puedo huir. María acarició el rostro de su hijo, con una mezcla de dulzura y temor. Lo sé, hijo. Y por eso me quedaré a tu lado, ahora y siempre. Acto seguido, el superintendente regresó a su asiento. ¿Podemos continuar? María apretó la mano de su hijo. Podemos. El gerente se acercó a la pantalla. Colocó el cursor sobre el último botón. David, cuando haga clic, aparecerá el importe total. Y a partir de ahora, nada será igual. ¿Estás seguro? El niño respiró hondo. Y él respondió con firmeza. Tengo. El gerente hizo clic. La pantalla comenzó a revelar una cifra absurda que crece sin fin. María se llevó la mano a la boca, conmocionada. Hasta la puerta, que ya estaba entreabierta, se abrió de repente, y un hombre alto, con aspecto asustado, entró sin aliento, gritando, «¡Alto! ¡No muestres ese equilibrio!». María se giró lentamente, y su voz salió casi inaudible. «No puede ser». David sintió que sus piernas casi le fallaban, porque el hombre que estaba delante de ellos era el único que creía muerto. La sala entera quedó en silencio. El superintendente dio un paso atrás sin darse cuenta. El gerente se quedó paralizado, con la mano aún cerca del teclado. La madre de David tardó unos segundos en poder respirar de nuevo. El hombre que estaba de pie en la puerta estaba pálido, asustado, con el pecho agitado como si hubiera estado corriendo durante mucho tiempo. Su barba incipiente delataba las noches en vela. Su ropa sencilla sugería que no encajaba en aquel lugar lleno de aire acondicionado, mármol y puertas automáticas. Sin embargo, sus ojos contaban toda una historia. «No muestres la balanza, por favor», repitió ahora en voz más baja, casi como una súplica desesperada. David quedó paralizado. Su cuerpo no respondía, pero sus ojos reconocieron algo familiar, aunque sin comprender cómo. María se llevó la mano al pecho, sintiendo que el suelo daba vueltas. Yo no puedo creerlo», balbuceó, mientras las lágrimas volvían a brotar. El hombre la miró primero, luego miró a David, y cuando sus miradas se cruzaron, un incómodo silencio llenó la habitación. Era como si fueran los únicos allí. El hombre dio un paso lento, otro. Se detuvo a 3 pasos del niño. «¿David?», preguntó, casi llorando. El niño tragó saliva con dificultad. ¿Cómo sabes mi nombre?» María intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. El hombre cerró los ojos un segundo, respirando profundamente, como si reprimiera un dolor que había cargado durante años. Cuando lo abrió, dijo con voz entrecortada, «Porque soy tu padre». David sintió que le flaqueaban las piernas. La tierra parecía alejarse de él. Buscó algo a lo que aferrarse, pero solo encontró su propio miedo. «¿Mi padre?», preguntó lentamente, como si la palabra le resultara extraña. El hombre asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca te abandoné, hijo, nunca. Y sé que creciste creyendo eso, pero no fue así». María se cubrió el rostro con ambas manos. El superintendente miró al guardia, de seguridad, preocupado. El gerente no sabía si apagar el ordenador o llamar a alguien. David sintió todo a la vez: ira, alivio, curiosidad, desconfianza, añoranza, incluso sin saber si podía sentir añoranza por alguien a quien no recordaba del todo. Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «Si eres mi padre, entonces, ¿por qué desapareciste?». El hombre bajó la cabeza, como si aquella pregunta le hubiera atravesado el pecho. «Yo», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. «Me amenazaron. No podía quedarme, no podía arriesgarte. Tu abuelo lo sabía, por eso hizo lo que hizo. El dinero no era el premio, era la razón del peligro». María se secó las mejillas y finalmente logró hablar. «Deberías haber confiado en mí. Deberíamos haber afrontado esto juntos», dijo con dolor, no con odio. Se volvió hacia ella con el rostro abatido. «Intenté regresar, María. Durante años busqué una forma segura, pero nunca la encontré.
Solo supe que su padre había muerto cuando fui a buscarlo, y me di cuenta de que el tiempo se había agotado. Volvió a mirar al niño. Vine hoy porque oí que se mostraría el saldo. Si aparece ese número, podría haber gente peligrosa buscando al dueño. No puedo permitir que mi hijo corra el mismo riesgo que yo. David respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Solo quería comprobar mi saldo, dijo en voz baja, casi en un susurro, pero ahora ya no sé si quiero hacerlo. El padre se acercó lentamente y puso su mano sobre el hombro del niño. David, el equilibrio podría cambiarte la vida, pero también podría trastornarlo todo. Lo único que de verdad importa ahora es la verdad. El niño se quedó mirando la pantalla inmóvil, la barra de carga congelada en el sitio, y se sintió solo ante una decisión que ningún adulto allí presente tendría el valor de tomar. El superintendente se aclaró la garganta, intentando actuar con profesionalidad. Señor, si usted es realmente el padre de David, tendremos que confirmar su identidad. Pero antes, necesito saber si desea continuar o si prefiere interrumpir el proceso de consulta del saldo. El ambiente se tornó pesado. Todos esperaban la respuesta del chico, incluido su propio padre. Entonces David miró a su madre y preguntó en voz baja, «Mamá, ¿qué hago?» María se secó las lágrimas, respiró hondo y respondió con una voz llena de amor, «Hijo, ahora mismo no tienes que elegir el dinero, pero sí tienes que elegir quién eres y quién quieres ser de ahora en adelante». El niño miró a su padre, luego a la pantalla y después a la carta, y él dijo, «Antes de decidir, quiero oírlo todo, toda la verdad, desde el principio, sin secretos». El padre respiró hondo, asintió lentamente y susurró, «Así que, ahora es el momento». Acercó una silla, se sentó frente a su hijo y se preparó. Pero antes de hablar, la puerta se abrió de nuevo y entró una mujer, con semblante serio, con vestimenta formal y un maletín negro en la mano. «Supongo que llegué en el momento justo», dijo. Todos se dieron la vuelta inmediatamente. La mujer entró con paso firme, la mirada directa sin mostrar miedo ni sorpresa. Parecía acostumbrada a lidiar con momentos difíciles, como quien trae noticias que cambian vidas. Cerró la puerta lentamente, como si quisiera dejar fuera todo lo que no pertenecía a ese momento. «Buenas tardes», dijo con calma. «Me llamo Elena Duarte. He sido la abogada del abuelo de David desde antes de su fallecimiento». La madre levantó inmediatamente la cabeza, sorprendida. El niño escuchó atentamente. El padre tragó saliva con dificultad, visiblemente conmocionado. El abogado observó el entorno durante unos segundos, evaluándolo todo. La pantalla del ordenador se queda congelada mientras carga, la expresión nerviosa en cada uno de sus rostros y la tensión en el aire que se podía sentir como un viento frío. «He llegado porque he recibido una notificación del sistema interno del banco informándome de que usted ha iniciado el acceso al saldo», explicó. «Esto significa que las siguientes instrucciones deberán leerse ahora, antes de la liberación final». El gerente levantó la mano, confundido. «Pero doctor, aún no hemos terminado de confirmar los datos». Hizo un breve gesto con la cabeza. «No te preocupes, el testamento no depende de la aprobación del banco. Ya es oficial, solo necesitas escuchar el resto». David la miró con curiosidad. «¿Y el resto? ¿Hay algo más?», preguntó. El abogado abrió la carpeta, sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa. Parecía antiguo, pero estaba muy bien conservado. «Sí, David, tu abuelo dejó algo más que dinero. Dejó una explicación, y solo se podía leer cuando intentaste consultar tu saldo por primera vez». El padre respiró hondo, nervioso, como si supiera lo que iba a suceder, pero esperara estar equivocado. «Doctora Elena», llamó temblando ligeramente, «¿está segura de que esto es necesario ahora mismo?». Ella lo miró fijamente. Fue una orden de su suegro, y él no daba órdenes sin motivo. David lo observaba todo con el corazón acelerado. No podía explicarlo, pero sentía que aquella mujer era la clave de todo lo que había permanecido oculto durante años. El niño acercó una silla, se sentó lentamente y dijo, «¿Podrías leerlo, por favor? Quiero saber qué quería decirme». El abogado asintió y sacó del sobre una hoja manuscrita con una caligrafía firme, hermosa y limpia, como si el abuelo hubiera ensayado lo que iba a decir durante días. Respiró hondo, abrió la carta y así comenzó. «Mi querido nieto,
Si estás escuchando este mensaje es porque has crecido y porque has buscado tu equilibrio, pero antes del número necesitas conocer tu historia. La verdad nunca se ocultó para lastimarte, sino para salvarte. David apretó con fuerza el brazo de la silla. La madre se llevó los dedos a la boca. El padre bajó la cabeza, a punto de llorar. El abogado continuó. Cuando tu padre desapareció, no fue porque abandonara a su familia. Lo estaban siguiendo. Había gente peligrosa cerca, queriendo algo que creían que poseíamos, la contraseña de un dinero que no les pertenecía. Se apartó para protegerte. Te salvó, aunque lo odiaran por ello. La madre comenzó a llorar en silencio. No era tristeza, sino una mezcla de alivio y culpa. David miró a su padre con otros ojos. El abogado mantuvo un tono firme. Y si se está comprobando el equilibrio, significa que ahora hay suficiente seguridad para que la verdad salga a la luz. Pero que quede claro, David, el dinero no es el premio. Es simplemente la prueba de que nadie logró destruir lo que pertenecía a nuestra familia. El abogado hizo una breve pausa y pasó la página. Ahora, nieto mío, escucha con atención. Este dinero solo se entregará si tú eliges el final. Sí, hay dos opciones, y solo tú decides cómo será tu vida a partir de ahora. Los ojos de David se abrieron de par en par. ¿Dos opciones?, preguntó en voz baja. El abogado asintió con expresión seria e inmediata. Sí, dos, repitió con calma. Y no se trata de hacerse rico o pobre, se trata del destino. Colocó el sobre la mesa. Los tres se quedaron mirando fijamente, como si fuera demasiado peligroso incluso tocarse. Luego añadió, su decisión implica mucho más que solo dinero, y antes de revelar cuáles son las opciones, debo decir que el abuelo dejó una última grabación almacenada en el sistema del banco para ser mostrada ahora. El gerente tragó saliva con dificultad. ¿Una grabación? Sí, y solo puede mostrarse con el padre, la madre y David presentes. Exactamente como están ahora. Todos se quedaron paralizados. Era como si el abuelo aún estuviera allí, controlando el destino incluso después de la muerte. El abogado se volvió entonces hacia el gerente y le dijo con firmeza, por favor, abra el archivo, video testamentario, etapa final. El hombre chasqueó los dedos con manos temblorosas, la pantalla se puso negra y surgió una voz profunda, lenta y emotiva. Si estás escuchando esto, siéntate. Lo que voy a decir lo cambia todo. La pantalla se puso completamente negra durante unos segundos. David apretó las manos entre las piernas, como si intentara sujetarse el corazón. La madre bajó la cabeza, preparándose para lo peor. El padre respiró hondo, como si se enfrentara a un pasado que nunca había podido enterrar. Entonces, finalmente, apareció la imagen. El abuelo, sentado en un sencillo sillón, con ropa común, sin reloj caro, sin mansión a sus espaldas, solo una luz tenue iluminando su rostro. Estaba más delgado que en las fotos, pero con una mirada llena de verdad, la misma mirada que tenía David. Y comenzó a hablar como si estuviera vivo en ese mismo instante. Si me estáis viendo, es porque mi nieto ya tiene edad suficiente para comprender la verdad, y mi hijo ya no necesita huir. El padre cerró los ojos y tragó saliva con dificultad. La voz continuó, sin ira, sin gritos, pero con un peso imposible de ignorar. Nunca quise que nadie aquí fuera esclavo del dinero. Se pueden comprar muchas cosas, pero se destruyen, aún más cuando cae en malas manos, y ya lo habéis visto. Hijo mío, lamento no haberte visto crecer. Recé para que estuvieras protegido, pero nunca para que fueras como nosotros. Eres diferente. Eres la parte buena de esta familia, y por eso solo tú puedes elegir. La madre lloraba en silencio. El padre temblaba, con el rostro enrojecido, conteniendo las lágrimas con orgullo herido. Entonces, el abuelo alzó algo en su mano, una pequeña tarjeta con un código en el reverso. Esta tarjeta abre la bóveda final. Dentro hay un sobre que contiene tu decisión, pero primero necesito que escuches atentamente lo que elijas. Levantó un dedo, como un profesor que da una lección lentamente. Primera opción, puedes recibir la cantidad íntegra. Serás millonario siendo aún niño, pero nunca volverás a tener una vida normal. Mucha gente intentará acercarse a ti, aprovecharse de ti,
engañarte, ganarás dinero y quizá pierdas la paz. Segunda opción, el dinero se invertirá en secreto. Solo podrás acceder a él cuando tengas 21 años, pero con protección, supervisión, orientación y madurez para que no te conviertas en una presa fácil. Todo es legal y seguro. David quedó paralizado. El abuelo respiró hondo de nuevo. Tercera opción, puedes rechazar el dinero. Eso te liberaría de todo lo que conlleva esta herencia. Te liberaría de los errores de nuestra familia y de las miradas que siempre están vigilando lo que no les pertenece. Los ojos del niño se abrieron de par en par. 3 opciones, ninguna fácil. Entonces el abuelo se giró hacia un lado, respiró hondo y añadió, pero antes de elegir, debes escuchar a quien nunca tuvo voz, tu padre. La madre se tapó la boca con la mano. El padre bajó la cabeza, derrotado. Era el padre, sentado dentro de un coche, hablando rápidamente, aún más delgado, con los ojos cansados, mirando a su alrededor con temor. Hijo, si alguna vez ves esto, debes saber que nunca te abandoné. Desaparecí porque intentaron usarme para robar el dinero de tu abuelo. Me esfumé para salvarte. Lo que me dijeron ese día fue que o desaparecía o te destruirían. Elegí desaparecer, porque te amo más que a mi propia vida. Su voz se quebró al final. Esta vez la madre sollozó de verdad. El niño comenzó a llorar solo, en silencio, intentando en vano contener las lágrimas. El padre terminó. Si algún día me perdonas, ya habré ganado más que cualquier fortuna. La pantalla se puso negra. La habitación quedó en silencio. Nadie respiraba. Entonces, el gerente preguntó en voz baja, casi susurrando, «David, ¿quieres continuar?» El niño se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Parecía pequeño en la silla, pero por dentro era gigantesco. «Quiero», respondió con firmeza. La abogada simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces ha llegado el momento de elegir», dijo, «y solo tú puedes hablar ahora». David apoyó las manos sobre la mesa, respiró hondo y cerró los ojos. La habitación parecía más pequeña que antes. El aire se sentía pesado. Cada segundo se sentía como un año entero. David mantuvo los ojos cerrados durante unos segundos, respirando profundamente, como si estuviera hablando con alguien en su interior. No era adulto, no tenía título universitario, no era empresario, no era asesor, pero tenía algo que muchos adultos ya habían perdido, la pureza de conciencia. Cuando abrió los ojos, ya no temblaba. Se decidió. El abogado, el gerente, el padre y la madre esperaron como si estuvieran ante un juez supremo. ¿Puedo hablar?, preguntó el niño cortésmente. El gerente asintió. Por supuesto, la decisión es suya. David miró primero a su padre. No la miró con ira ni reproche. Parecía como si intentara comprender lo que aún desconoce. Cuando llegué aquí, pensé que quería dinero, dijo, porque todo el mundo habla de ello, porque parece que solo los que tienen dinero son importantes. La madre lloraba en silencio. El padre lo miró como si nunca antes hubiera visto realmente a su propio hijo con claridad. Pero ahora entiendo que el dinero no te hace quien eres, solo muestra quién ya eres. Y sigo creciendo. Ni siquiera sé quién voy a ser todavía. Se dirigió al abogado, luego al gerente. Si tuviera ese dinero ahora, la gente intentaría comprarme. Me seguirían, me tratarían diferente. Me convertiría en un objetivo, no en una persona. Respiró hondo, con la calma de un hombre adulto. Así que no quiero ser rico ahora. Primero, quiero ser niño. Un silencio hermoso y genuino. El gerente se inclinó hacia... «Adelante. Entonces, ¿cuál es su decisión?» Los ojos de David brillaron, pero sin vacilar. Elijo la segunda opción. Invertido, oculto, protegido. Solo me involucraré cuando tenga la madurez de un adulto. La abogada se ajustó las gafas, visiblemente conmovida. Esa es una decisión sumamente acertada, David. Pero el niño continuó, mirando a los adultos como si estuviera dando consejos al mundo. No quiero crecer rápido. No quiero ser famosa. No quiero mantener a nadie. Quiero estudiar, tener amigos normales, jugar, equivocarme, aprender, sin que la gente intente comprar mi sonrisa. La madre comenzó a llorar con más fuerza, pero ahora era un llanto de alivio. Entonces se produjo el giro inesperado. «Pero», dijo David, levantando el dedo índice, «hay una petición». Todos lo miraron fijamente.
Quiero que parte del dinero se use ahora, pero no para mí. El gerente abrió mucho los ojos, confundido. ¿Por qué, David? Y él respondió con la sencillez de un niño y la sabiduría de quien ha vivido 1000 años. Para ayudar a otros niños que nunca tuvieron una oportunidad. Un niño que se acuesta con hambre. Esa escuela no es buena. Nadie pregunta cómo está. Quienes creen que nacieron para perder. La madre se llevó la mano a la boca. El padre cerró los ojos, sintiéndose derrumbado por dentro. La abogada se llevó la mano al pecho. El gerente necesitaba respirar hondo. David, un niño de 10 años, añadió, «Quiero que parte de ese dinero se convierta en oportunidades para aquellos que nacieron invisibles, porque nadie merece estar solo al comienzo de la vida. Nadie sacó una foto, nadie aplaudió, nadie grabó ningún vídeo, pero aquel momento quedó grabado en la memoria como uno de los días más hermosos que aquel banco jamás había visto». La abogada preguntó con voz temblorosa, «¿Y qué porcentaje le gustaría donar?». Sonrió con genuina sencillez, suficiente para cambiar muchas historias, pero no suficiente para acabar con la mía, y todos lo entendieron. Para un genio precoz, habría sido genial. Para un empresario es estratégico, para un adulto lesionado, imposible, pero para un niño con un alma pura, simple. El gerente cerró su computadora portátil, se secó discretamente el rabillo del ojo y dijo, «A partir de hoy, David, además de ser heredero, te conviertes en fundador». Los ojos de David se abrieron de par en par. «¿Fundador de qué?». El gerente respondió con una leve sonrisa, «De la Fundación Araujo, niños que merecen un mañana». La madre abrazó a su hijo por primera vez, sin miedo a lastimarlo. El padre se acercó lentamente, como alguien que regresa de un exilio emocional. Se arrodilló ante su hijo y dijo, con la voz quebrada por la verdad, «Hijo, nunca en mi vida me he sentido tan orgulloso de nadie». David no se dejaba seducir por el dinero. Abrazó a su padre, y eso valía más que cualquier caja fuerte. El banco quedó en silencio cuando se marcharon. Ya no parecía el mismo lugar donde, minutos antes, reinaba la tensión, el miedo y la expectación ante un escándalo. Ahora lo único que se percibía era respeto, no por dinero, pero por el bien del niño. David bajó las escaleras lentamente, de la mano de su madre. El padre lo seguía de cerca, como si quisiera asegurarse de que nada malo volviera a sucederle a su hijo, ni en ese lugar ni en su propia casa. Afuera la noche era fresca, y el viento soplaba suavemente, como si el mundo estuviera despejando el aire viejo para dar paso a un nuevo capítulo. «¿Quieres ir a comer algo?», preguntó la madre. David reflexionó durante unos segundos. Antes habría pedido una hamburguesa, una pizza, un batido, un helado, todo aquello que un niño pediría con el corazón, pero ahora, sin poder explicarlo, algo dentro de él era diferente. «¿Puede ser más tarde?», respondió. «Quiero irme a casa primero». Los padres intercambiaron miradas. Nunca antes lo habían oído hablar así, sin ansiedad, sin prisa, solo con paz. Subieron al coche. La ciudad parecía diferente, aunque era la misma ciudad. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta principal, el padre apagó el motor y se volvió hacia su hijo. «Hijo, necesito pedirte perdón». David miró con calma. «¿Perdón por qué?». El hombre tardó unos segundos en encontrar el valor, y cuando lo encontró, no resultó perfecto, sino cierto. «Quería que fueras lo que yo soñaba, y olvidé preguntarte qué querías ser». La madre respiró hondo, reprimiendo sus emociones. David negó con la cabeza, con una madurez que desmentía sus 10 años. «Todo está bien, papá. Ahora podemos empezar de la manera correcta». Entraron en la casa. David estaba cansado, pero no era cansancio físico. Era el peso de exponer su propia alma al mundo por primera vez. Entró en la habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. Recogió la caja de su abuelo, que había estado abierta desde el momento en que todo comenzó. Dentro, además de los documentos bancarios, había una vieja fotografía del abuelo con un niño desconocido a su lado, probablemente su padre cuando era pequeño. Del fondo de la caja cayó un sobre más pequeño. David lo atrapó. Era una carta de su abuelo. Dirección del destinatario. «Para David, léelo solo cuando comprendas el valor de todo». El niño sintió que todo su cuerpo se estremecía. Parecía como si la carta supiera exactamente qué día era. Lo abrió con cuidado. La letra era firme, como escrita con alma,
y decía: «Mi pequeño David, si estás leyendo esto, es porque entiendes que la vida es más que posesiones. No dejes que el dinero defina quién eres. Úsalo solo cuando sepas cómo ahorrar lo que nadie puede comprar. Carácter, valentía y compasión». David cerró los ojos durante unos segundos. En el papel continuó: «Y cuando el mundo parezca pesado, recuerda, un corazón que ayuda vale más que una mano que agarra». Las palabras parecían cobrar vida, como si su abuelo estuviera sentado allí, justo a su lado. Finalmente, había una frase escrita con mayor énfasis: «La riqueza es solo una herramienta. El verdadero millonario es aquel que sabe para quién vive». El niño sonrió lentamente, no una sonrisa exterior sino interior. Se levantó de la cama, abrió el cajón del escritorio y guardó la carta como si estuviera almacenando el futuro en una caja fuerte. Luego cogió una hoja de papel en blanco, se sentó y comenzó a escribir. Proyecto 1. Mi primera misión: encontrar niños cerca de mi ciudad que necesiten ayuda real e inmediata. A continuación escribió: «Y los miraré a cada uno a los ojos». David no quería ser rico, quería ser útil. En la sala de estar, el padre y la madre conversaban en voz baja. Por primera vez, sin discutir, sin regañar, sin competir sobre quién tenía razón. Hablaban del futuro, no de vergüenza ni de miedo. Cuando David salió de la habitación, su padre dio un respingo casi del susto. «¿Está todo bien, hijo?» David sonrió. «De acuerdo. Solo necesito 3 cosas, papá». «¿Cuál?» «Un cuaderno, un lápiz y alguien que cree en mí». El padre tragó saliva con dificultad. «Ya tienes todo eso. Y además tienes una familia». David se acercó, colocó el cuaderno sobre la mesa y dijo: «Quiero empezar algo grande, pero primero algo pequeño. Quiero ayudar a un niño antes de poder ayudar al mundo entero. ¿Me puedes ayudar a encontrar el primero?» El padre respiró hondo y respondió conteniendo las lágrimas: «Te ayudaré a encontrarlos todos». Y ese fue el momento en que el padre finalmente lo comprendió. No había perdido a su hijo. Acababa de ganarlo. A la mañana siguiente, la casa tenía un aspecto diferente. No hubo gritos, ni carreras, ni la pesada atmósfera del pasado. Era la primera vez que el padre llamaba a la puerta del dormitorio, y no solo entraba hablando, sino que entraba preguntando: «¿Puedo?» David sonrió levemente. «Sí, papá». El hombre entró lentamente llevando una bolsa con algo dentro. «Te he traído algo. Creo que ha llegado el momento». Era una mochila nueva, sencilla y negra, sin una marca cara, pero con significado. «Esto es para cuando vayas a ayudar a alguien», dijo el padre. «Toda misión necesita una mochila». David se lo echó a la espalda y soltó una risita suave. «Ahora sí que parezco un auténtico superhéroe». El padre respondió: «No lo pareces, eres». La madre apareció poco después con la mesa del desayuno puesta, algo que no sucedía desde hacía años. Pan tostado, fruta, chocolate caliente y una nota en el centro. La mayor riqueza que existe es lo que hacemos con lo que sentimos. David leía, respiraba y hablaba. Después del café, quiero salir a buscar a alguien que necesite ayuda. Los padres estuvieron de acuerdo, pero antes de irse, David fue al pasillo, donde había una foto de su abuelo con una gran sonrisa, la sonrisa de alguien que había comprendido la vida. Colocó la mano sobre el marco y dijo en voz baja: «Gracias, abuelo, te honraré». Cuando salí a la calle, el mundo me pareció más grande, más vivo, más lleno de posibilidades. Mientras caminaban, el padre preguntó: «¿Cómo vamos a encontrar a este primer hijo?» David respondió sin pensar: «La vida te lo muestra cuando estás mirando en el lugar correcto». Y lo demostró. En la plaza había una niña pequeña sentada en un banco con su uniforme escolar roto y su viejo cuaderno en el regazo. Pasaba las páginas lentamente, como si intentara comprender un ejercicio, pero no tenía lápiz. David se acercó. «Hola, ¿cómo estás?», dijo sonriendo. La niña alzó lentamente la vista, poco acostumbrada a recibir atención. «Hola, estoy intentando hacer mis deberes, pero no tengo lápiz y no puedo ir a casa hoy». «¿Por qué?», dudó. «No hay nadie allí ahora mismo». David miró a sus padres. No pidió nada sensacionalista, no hizo un drama de la situación, no sintió lástima por nadie. Mostró empatía.
Sacó de su mochila el primer objeto que había metido esa mañana. Un estuche nuevo para lápices, con lápices, goma de borrar y sacapuntas. Aquí tienes. Ahora puedes terminar, dijo. La niña lo sostuvo con ambas manos, incrédula. ¿Es real? Por supuesto que sí. Pero hay una condición, dijo David con voz firme y madura. Tragó saliva con dificultad. ¿Cuál? David sonrió levemente. Cuando seas mayor, ayuda también a alguien. La niña asintió, con los ojos llenos de lágrimas. El padre y la madre observaban todo desde la distancia, conteniendo las lágrimas. No por dinero, pero debido al hombre en que se estaba convirtiendo su hijo. Mientras regresaban caminando, al anochecer ya casi llegaba. El padre puso su mano sobre el hombro de su hijo y dijo: «Ahora lo entiendo, David. No naciste para ser simplemente millonario. Naciste para ser alguien que el mundo jamás olvidará». David respiró hondo, sintiendo el viento en su rostro. El abuelo siempre decía que el dinero solo vale la pena si ayuda a alguien a dormir mejor al final del día. Esta noche, alguien dormirá mejor. Y fue en ese momento cuando el padre se dio cuenta. El dinero no cambió al chico. El niño cambió el significado del dinero. Cuando llegó a casa, David volvió a coger su cuaderno y escribió en la portada: «Proyecto, patrimonio que se convierte en historia». Y en la primera línea: «Los ricos no son los que tienen mucho. Los ricos son aquellos que multiplican el bien». Cerró el libro, dejó la pluma a un lado y dijo en voz baja: «Esto fue solo el comienzo. Si esta historia te ha conmovido, antes de irte haz 3 cosas. Comentario: quiero hacer el bien. Suscríbete al canal porque la próxima historia te conmoverá aún más.